Gracias, presidenta. Pues bien, vaya por delante que mi grupo parlamentario considera necesaria la ley, así lo pusimos de manifiesto en la toma en consideración. Votamos a favor de que se iniciara la tramitación y, en principio, porque ya tocaba que en este Parlamento saldar la deuda que tiene con los asturianos y las asturianas víctimas del franquismo. Lo decíamos en el debate, debemos poner al franquismo en el lugar en que le corresponde ante la historia y también ante el derecho. Y bueno, la impunidad de los crímenes del franquismo continúa y el franquismo sigue siendo legal en el ordenamiento jurídico español. Todo hay que decirlo también, a ello se le une una nula financiación estatal de los últimos años y una prácticamente exigua del Gobierno autonómico. Y entrando en la proposición de ley que nos ocupa, pues bueno, en el ámbito de nuestras competencias, si bien la propuesta se inspira en las directrices de Naciones Unidas sobre crímenes contra la humanidad y principios para la protección y promoción de los derechos humanos, en determinados campos, como por ejemplo el de la justicia, pues al carecer de competencias esta Administración autonómica en esta materia, queda en una simple declaración de intenciones sin virtualidad jurídica alguna. Y llama la atención que nos inspiremos en las directrices de Naciones Unidas en la exposición de motivos y contradecirlas, precisamente esas directrices, en el articulado. Por lo tanto, consideramos que no parece tener cabida en términos de coherencia normativa y competencial, pues artículos que justamente contradicen las observaciones realizadas al Estado español por el Comité contra la Desaparición Forzosa de Naciones Unidas, que recuerda al Estado que la búsqueda de personas que han sido sometidas a desaparición forzada y al esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado. Es decir, que la competencia, ya lo señalaba algún compareciente, para la sumación e identificación de víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes, pues corresponde en exclusiva a la Administración de Justicia. No podemos suplantar a la Administración de Justicia ni tan siquiera bajo el amparo de una ley. No podemos atribuirle ni a un comité técnico, ni a un instituto de la memoria, ni tan siquiera a la consejería competente lo que le corresponde a la Administración judicial. Dicho lo cual, pues esperamos en la tramitación de enmiendas modificar y añadir aquellas carencias que detectamos, que también es de rigor decir que se recogen puntos de encuentro y que valoramos positivamente que hayan sido ya incorporados en el texto inicial. Pero miren, hay una carencia que no podemos pasar por alto y que sí quiero poner de relieve y que debería de convertirse incluso en materia nuclear, teniendo en cuenta el momento en el que vivimos. Lo primero, empezaría por alejarme un poco del corta y pega de otras leyes autonómicas ya en vigor, porque las leyes en su elaboración, entre otras muchas cosas, también obedecen al contexto social en el que se desarrollan y además pueden producir más efectos de los que taxativamente tratan de regular. Pues bien, en el año 2018 no poner a la mujer en el centro es no haber entendido nada de lo que está pasando. Basta a echar una ojeada a la memoria para evidenciar la invisibilidad que también se da en esta materia. De hecho, las escasas aportaciones a lo mismo por parte de los comparecientes, incluso de los grupos que me han precedido. En términos cuantitativos, les digo más, la palabra mujer o mujeres solo viene en el texto que se ha presentado en esta proposición de ley en 2 ocasiones, solamente en 2 ocasiones. Y si bien la cantidad puede ser lo de menos, la cualidad importa y mucho. Y hombre, en una exposición de motivos en la que no hay ni una sola referencia a la mujer, ni una sola referencia a que la violencia machista actual con la que está cayendo bebe de la fuente de nuestra historia reciente y de las leyes del franquismo, pues es en principio adulterar la reparación que se pretenda. Tuvimos un código penal español, yo lo recuerdo, que contemplaba el derecho del marido a matar a su mujer adúltera. Un derecho, señorías, un derecho que fue eliminado en 1963, no en el siglo XII. La figura del marido como cabeza de familia, la necesidad de la licencia marital
no desaparecieron del Código Civil hasta el 75. Desde el punto de vista práctico, la mujer no podía ni disponer por ley de sus bienes, ni aceptar herencias, ni comparecer en juicio, ni contratar. Incluso después del 75, el marido conserva la patria potestad y la administración de los bienes gananciales y podía disponer de los bienes muebles, valores, cuentas, aunque los hubiese ganado la mujer con su trabajo. Lamentablemente, estos son ejemplos para que se entienda que la simple derogación de estas leyes no han permitido extinguir el patriarcado. Por ello resulta imprescindible visibilizar a las mujeres víctimas. Miren, en el título 1 sobre las víctimas no se menciona a las mujeres en todo el título. Y es más, y llama la atención un precepto que se recoge en este artículo sobre las víctimas, que se comentaba durante las comparecencias, es el de los niños, o sea, son víctimas los niños y niñas recién nacidos, sustraídos y adoptados sin autorización de sus progenitores. También se habló aquí pues, de la trama a la que se asistieron en la época franquista y que incluso se prolongó con posterioridad. Pues bien, aparte de esa trama, también conviene recordar que hasta 1970 el padre, amparado por una ley, podía dar en adopción a sus hijos o hijas sin consentimiento de su madre. Con lo cual, también cabe incluir esta otra causística. Pero bueno, por último, quería incidir en el título 3 y en las medidas de reparación que tienen que ver concretamente con la educación y la investigación. Miren, con el precepto copiado de la ley andaluza, por cierto, que se atenderá de forma singular a investigación y divulgación sobre la experiencia específica de las mujeres en el ámbito de la memoria democrática, con este precepto ya les adelanto que no reparamos nada. Toda investigación sobre la memoria histórica debe incorporar los efectos específicos de la violencia en el cuerpo y la vida de las mujeres, las cargas que le fueron impuestas y las mayores vulnerabilidades a que estuvieron sometidas por razón de sexo y que afectaron a su integridad física y su dignidad. Tenemos una oportunidad que no deberíamos desperdiciar y estamos en el año 2018. En el ejercicio de nuestra responsabilidad política deberíamos intentar al menos saldar en la parte que nos corresponde la deuda con las víctimas del franquismo y, desde luego, que les aseguro que la reparación no será completa si no están incluidas las mujeres. Muchas gracias.